En lo más profundo de Siberia existía una prisión de la que nadie podía escapar, porque el verdadero muro era la naturaleza. A su alrededor solo había miles de kilómetros de nieve. Después de ser condenado a 25 años de trabajos forzados, este hombre comprendió que permanecer allí significaba morir lentamente. Sin embargo, escapar parecía todavía más peligroso. Armado únicamente con unas cuantas provisiones y una enorme voluntad de regresar con su familia, se internó a pie en uno de los lugares más mortíferos del mundo. Por eso, hoy hablaremos de hasta dónde podamos llegar. La película comienza en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando un soldado alemán llamado Clemens Forel se prepara para partir hacia el campo de batalla. Apenas unos minutos antes de subir al tren, Clemens se entera de que su esposa, Catherine, está embarazada nuevamente. La noticia lo llena de felicidad de inmediato. Emocionado, abraza con fuerza a su esposa y le promete a su pequeña hija que le enviará cartas regularmente durante el tiempo que permanezca lejos combatiendo en la guerra. Antes de marcharse, Clemens asegura con total confianza a su familia que estará de regreso en casa para Navidad. Sin embargo, las cosas no salen como él había imaginado. Meses después, Alemania pierde la guerra y miles de soldados alemanes son capturados por la Unión Soviética. Clemens es acusado de haber invadido territorio ruso y recibe una condena de 25 años de trabajos forzados en Siberia. Poco tiempo después, Clemens y cientos de prisioneros más son transportados a través de las heladas tierras soviéticas bajo condiciones extremadamente brutales. A lo largo del trayecto, los hombres padecen constantemente hambre, agotamiento y temperaturas congelantes, mientras los guardias fuertemente armados los maltratan durante todo el recorrido. Muchos de los prisioneros mueren incluso antes de conseguir llegar a su destino. Después de varias semanas de viaje por un interminable paisaje cubierto de nieve, los prisioneros que logran sobrevivir finalmente llegan a un remoto campo de trabajos forzados situado en lo más profundo de Siberia. Desde el primer momento, el lugar resulta aterrador. En todos los alrededores del campamento no existe nada más que una inmensa extensión de nieve que se prolonga durante miles de kilómetros. Lo más sorprendente es que la prisión apenas cuenta con medidas de seguridad importantes. No hay enormes muros ni sistemas de defensa avanzados, ya que cualquier intento de fuga se considera imposible. La helada naturaleza que rodea el campo resulta mucho más mortal que cualquier valla o fortificación. Incluso si alguno de los prisioneros lograra escapar, sobrevivir al frío de Siberia, sin comida ni un refugio adecuado, sería prácticamente imposible. Poco después de su llegada, los prisioneros son obligados a formar filas para ser inspeccionados antes de ingresar al campamento. Los guardias les afeitan el cabello y la barba, y enseguida los envían a realizar trabajos forzados dentro de las minas de carbón. Las condiciones en el interior del campo son terribles. Los prisioneros pasan sus días excavando en minas congeladas, mientras soportan el hambre y apenas consiguen mantenerse con vida. Todos los días, algunos hombres se desploman debido al agotamiento o las enfermedades, y muchos de ellos nunca vuelven a salir con vida de las profundidades. Mientras tanto, de regreso en Alemania, Catherine continúa esperando recibir alguna noticia sobre su esposo. Los meses transcurren sin que llegue una sola carta de Clemens, pero ella sigue negándose a creer que ha muerto. Incluso después de dar a luz a su segundo hijo, continúa visitando la oficina de correos con la esperanza de que finalmente aparezca algún mensaje enviado por él. En Siberia, los años comienzan a pasar lentamente dentro del campamento. Un día, mientras trabaja en el interior de las minas, Clemens observa que otro prisionero ha quedado sepultado bajo unas rocas que se derrumbaron y corre inmediatamente para rescatarlo. Sin embargo, después de conseguir sacar al hombre de entre los escombros, Clemens descubre que su compañero ya ha muerto. Con el paso del tiempo, Clemens demuestra que puede ser muy útil gracias a sus habilidades con la maquinaria. Debido a esto, finalmente es retirado de las peligrosas minas y reasignado para trabajar como mecánico. Uno de los oficiales, llamado Kamenev, pronto se da cuenta de lo inteligente, competente y habilidoso que es Clemens. A pesar de recibir un trato ligeramente mejor que antes, Clemens nunca deja de pensar en la posibilidad de escapar. Una tarde, mientras trabaja cerca de las vías ferroviarias, nota que los guardias se encuentran distraídos. Al comprender que aquella podría ser su única oportunidad, se introduce silenciosamente en un sistema de transporte que mueve carbón y logra llegar hasta la zona de las vías sin que nadie lo descubra. Poco después, sube a una pequeña vagoneta de transporte e intenta escapar del campo. Durante un breve instante, Clemens vuelve a sentir que ha recuperado su libertad, pero su suerte termina rápidamente. Uno de los guardias finalmente lo ve y avisa de inmediato a los demás. Clemens es capturado antes de conseguir avanzar demasiado y es arrastrado nuevamente hasta el campamento. En esta ocasión, el castigo resulta mucho más severo. Los guardias lo encierran en una celda de castigo al aire libre que no tiene techo, mientras una lluvia helada cae sobre él sin detenerse.
Clemens permanece encerrado allí durante 2 días completos, totalmente expuesto al despiadado clima de Siberia. El frío extremo estaba a punto de acabar con su vida. Sin embargo, después de sobrevivir a aquel castigo, la situación se vuelve todavía peor. Cuando Clemens finalmente es liberado de la celda exterior, el oficial del campamento le informa que sus compañeros prisioneros han estado esperándolo. Al principio, Clemens no comprende lo que intenta decirle, pero en cuanto regresa con los demás hombres, estos lo atacan inmediatamente utilizando palos y herramientas. La razón de la agresión se vuelve evidente muy pronto. Debido al intento de fuga de Clemens, los guardias castigaron a todos los prisioneros negándoles comida durante 2 días. Llenos de furia y debilitados por el hambre, los hombres golpean brutalmente a Clemens hasta que termina desplomándose con heridas graves. Su estado se vuelve tan delicado que finalmente es trasladado al hospital de la prisión. Dentro de la enfermería, Clemens recibe atención de un médico alemán llamado Dr. Stoffer, quien también permanece recluido como prisionero en el campamento. Cuando Clemens recupera el conocimiento, le hace saber inmediatamente al Dr. Stoffer que todavía piensa intentar escapar nuevamente, sin importar lo que tenga que suceder. El médico queda sorprendido al descubrir que, después de todo lo que ha sufrido, Clemens continúa negándose a abandonar su objetivo. Tras enterarse de que Clemens planea realizar otro intento de fuga, el Dr. Stoffer cree al principio que ha perdido la razón. Le explica que sobrevivir fuera del campamento es casi imposible, ya que la naturaleza siberiana resulta mucho más peligrosa que la propia prisión. Aunque Clemens consiguiera escapar con éxito, las temperaturas congelantes, la falta de alimentos y las interminables extensiones de nieve probablemente terminarían matándolo en cuestión de unos cuantos días. Sin embargo, el Dr. Stoffer termina admitiendo algo muy importante. Permanecer dentro del campo también representa una sentencia de muerte. De acuerdo con el médico, el trabajo en las minas de carbón está destruyendo lentamente los pulmones de los prisioneros, debido a la peligrosa cantidad de carbono que existe en el aire. Después de pasar varios años trabajando bajo tierra, muchos de los prisioneros terminan desarrollando enfermedades mortales. Al comprender que Clemens probablemente morirá sin importar si permanece dentro del campamento o intenta huir, el Dr. Stoffer finalmente decide ayudarlo a escapar. Una noche, el médico llama a Clemens en secreto a su oficina y comienza a prepararlo para que pueda sobrevivir fuera del campo. Le explica que escapar durante el invierno puede ofrecerle mejores posibilidades, debido a que los ríos congelados se pueden atravesar con mayor facilidad. También le revela que los soldados soviéticos suelen esconder provisiones de alimentos cerca de las vías ferroviarias, para utilizarlas en situaciones de emergencia. Después de compartir aquella información, el Dr. Stoffer le entrega a Clemens algo todavía más valioso, su propia ropa de invierno, unas botas, varios mapas y una pistola para que pueda protegerse. En realidad, el médico había planeado escapar personalmente del campamento, utilizando todos aquellos objetos. Sin embargo, después de descubrir recientemente que padece cáncer y que solamente le queda poco tiempo de vida, abandonó su plan y decidió ofrecerle a Clemens la oportunidad que él ya no podría aprovechar. Antes de que Clemens se marche, el Dr. Stoffer le entrega una lonchera en la que guarda sus pertenencias personales y le encarga que se la lleve a su familia en caso de que algún día consiga regresar con vida a Alemania. Además, le pide que les informe que murió durante el invierno anterior. Esa misma noche, Clemens vuelve a escapar del campo de prisioneros. Esta vez, en lugar de utilizar trenes, vagonetas o cualquier otro sistema de transporte, se interna directamente a pie en la inmensa naturaleza de Siberia, mientras una tormenta de nieve va cubriendo las huellas que deja a su paso. A la mañana siguiente, los guardias descubren que Clemens ha desaparecido. Kamenev sospecha inmediatamente del Dr. Stoffer y se dirige rápidamente a la enfermería para interrogarlo, convencido de que el médico ayudó al prisionero a escapar. Sin embargo, cuando llega al lugar, descubre que el Dr. Stoffer ya se ha quitado la vida, consciente de que sería sometido a torturas en cuanto los guardias descubrieran su participación en la fuga. Mientras tanto, Clemens continúa avanzando por la helada inmensidad de Siberia, al mismo tiempo que los soldados soviéticos organizan grandes grupos de búsqueda para perseguirlo y capturarlo. Afortunadamente para él, la nieve continúa cayendo sin descanso y cubre constantemente sus huellas, lo que dificulta que los soldados puedan seguir la dirección de sus movimientos. Los días comienzan a transcurrir y Clemens sigue caminando completamente solo a través de interminables campos cubiertos de nieve. Sus provisiones de comida comienzan a agotarse poco a poco, mientras su cuerpo se debilita cada vez más debido al cansancio y el hambre. En cierto momento, la fatiga provoca que Clemens empiece a sufrir alucinaciones y, durante unos instantes, cree ver un trineo acercándose hacia él. Sin embargo, de pronto comprende que todo aquello no fue más que un sueño.
Para entonces, Clemens lleva más de una semana caminando sin haber consumido alimentos adecuados. Finalmente su cuerpo deja de responder y termina desplomándose inconsciente sobre la nieve. Varias horas después, Clemens despierta al escuchar unos sonidos extraños en los alrededores. Cuando observa con atención, descubre una foca descansando cerca del agua congelada. Al comprender que aquella podría ser su única oportunidad para sobrevivir, saca rápidamente su pistola e intenta dispararle al animal. Sin embargo, debido a su debilidad y al agotamiento extremo, Clemens falla el disparo. La foca escapa de inmediato en dirección al agua, mientras él la persigue desesperadamente. Durante la persecución, el hielo se rompe repentinamente bajo sus pies y Clemens cae en el agua helada, lastimándose gravemente una pierna en el proceso. A pesar del dolor, Clemens se niega a detenerse. Continúa siguiendo al animal hasta que finalmente consigue tener otra oportunidad clara para disparar y logra matarlo justo antes de que escape. Por primera vez en varios días, Clemens vuelve a tener comida. Además, utiliza la grasa de la foca para calentar su pie herido y consigue recuperar la fuerza suficiente para continuar viajando hacia el oeste, en dirección a Alemania. A medida que avanza el viaje, Clemens pasa todos los días rodeado de una interminable extensión de nieve, sin encontrar ninguna señal de civilización en los alrededores. Para evitar perder la cordura debido a la soledad, habla constantemente consigo mismo, mientras revisa cuidadosamente su brújula para asegurarse de no caminar en círculos. Las semanas transcurren lentamente hasta convertirse en meses. Entonces un día, después de viajar durante casi 2 meses por aquella interminable naturaleza congelada, Clemens distingue repentinamente algo diferente a lo lejos, un pequeño árbol seco. La imagen lo llena de esperanza al instante, ya que significa que por fin está dejando atrás las interminables llanuras cubiertas de nieve y se está aproximando a una región boscosa. Emocionado, Clemens corre hacia el árbol y lo abraza conmovido después de haber pasado meses completamente rodeado de hielo y nieve. Poco tiempo después, el paisaje finalmente comienza a transformarse. Las interminables planicies congeladas desaparecen poco a poco, mientras espesos bosques empiezan a surgir frente a él. Por primera vez en varios meses, Clemens consigue recoger madera, encender una fogata y descansar apropiadamente dentro del bosque. Sin embargo, mientras Clemens comienza a recuperar la esperanza, Kamenev continúa negándose a creer que el fugitivo haya muerto. Convencido de que Clemens logró sobrevivir de alguna manera, ordena que los equipos de búsqueda continúen rastreándolo a lo largo de cientos de kilómetros de territorio siberiano. Mientras Clemens sigue avanzando por el bosque, una violenta tormenta de nieve azota repentinamente la región. Los fuertes vientos comienzan a derribar árboles enormes y hacen que continuar el viaje resulte casi imposible. Clemens intenta seguir avanzando, pero en medio de la tormenta, un árbol gigantesco se derrumba de pronto y cae directamente sobre él. Afortunadamente, 2 cazadores siberianos atraviesan la zona en ese mismo momento. Después de descubrir a Clemens atrapado debajo del árbol, se apresuran a rescatarlo y consiguen salvarle la vida. Los 2 hombres se presentan ante Clemens y le permiten viajar junto a ellos para mantenerse a salvo. Después de haber pasado tantos meses completamente solo, Clemens finalmente vuelve a contar con compañía humana. Los 3 continúan recorriendo juntos aquellas tierras salvajes durante varios días, hasta que finalmente llegan a un enorme río que bloquea su camino. Para poder cruzarlo, construyen una pequeña balsa de madera y comienzan a desplazarse con cuidado por las peligrosas aguas, mientras recuerdan sus vidas pasadas y algunos momentos de su infancia durante el trayecto. Sin embargo, la corriente se vuelve mucho más fuerte de manera repentina. Uno de los cazadores pierde el equilibrio y cae directamente al río congelado. Como no sabe nadar correctamente, comienza a ahogarse de inmediato. Sin dudarlo, Clemens se lanza al agua helada para rescatarlo. A pesar de la temperatura congelante y de la poderosa corriente, consigue arrastrar al hombre y llevarlo nuevamente hasta la orilla sin que pierda la vida. Sin embargo, cuando ambos regresan finalmente al campamento, descubren algo sorprendente. Su tercer compañero los ha abandonado por completo. Convencido de que los 2 hombres se habían ahogado, robó todas sus provisiones y el oro antes de marcharse por su cuenta. El cazador rescatado se enfurece al descubrir que su compañero los traicionó con tanta facilidad. Consumido por la rabia, finalmente encuentra al traidor y él mismo lo mata de un disparo. Después de aquello, Clemens y el cazador que permanece con él continúan recorriendo juntos Siberia durante muchos meses más. Finalmente, el invierno regresa una vez más. El cazador comienza a tener serias dificultades para avanzar, ya que sus provisiones son demasiado pesadas para transportarlas a través de la nieve profunda. Con la intención de ayudarlo, Clemens se ofrece a cargar una parte del equipaje,
Sin embargo, después de todo lo ocurrido con el oro robado, el cazador se ha vuelto extremadamente desconfiado y paranoico. Comienza a creer firmemente que Clemens también intenta robarle. Sin previo aviso, lo ataca y lo empuja violentamente antes de abandonarlo completamente solo en medio de la naturaleza. Clemens cae inconsciente sobre la nieve. Cuando finalmente despierta tiempo después, descubre que está rodeado por una manada de lobos que se aproxima lentamente hacia él. Aterrorizado, Clemens trepa rápidamente a un árbol cercano para ponerse a salvo. Sin embargo, justo cuando está a punto de quedar fuera del alcance de los animales, uno de los lobos logra morderle una pierna, mientras el debilitado árbol se rompe repentinamente bajo su peso. Clemens cae de nuevo al suelo y comienza a creer que está a punto de morir. Entonces, de manera inesperada, varios disparos resuenan por todo el bosque. Algunos de los lobos caen muertos inmediatamente, mientras los demás huyen y desaparecen entre la naturaleza. Un grupo de cazadores de la región ha llegado justo a tiempo y consigue evitar que los lobos despedacen a Clemens. Los hombres lo llevan hasta su aldea, donde sus habitantes atienden sus heridas y lo ayudan a recuperarse. Después de pasar años aislado en una naturaleza congelada, Clemens se siente profundamente impresionado al volver a contemplar un verdadero asentamiento humano. Los habitantes de la aldea lo reciben con amabilidad y le permiten quedarse con ellos tranquilamente durante algún tiempo. Uno de los aldeanos, llamado Kolka, se vuelve especialmente cercano a Clemens y le presenta a su familia. Durante su estancia en aquel lugar, Clemens comienza a recuperarse lentamente, tanto física como mentalmente, de todos los horrores que ha tenido que soportar. Por desgracia, su seguridad no dura demasiado. Un día llega a la aldea una carta que contiene una advertencia enviada por las autoridades del campo de prisioneros. El mensaje informa que un peligroso prisionero alemán escapó de Siberia y que cualquier persona que lo ayude será considerada una traidora. En cuanto Clemens se entera de la advertencia, comprende que permanecer en la aldea solamente pondrá en peligro a personas inocentes. Por esa razón, a pesar de haber encontrado finalmente un poco de tranquilidad después de tantos años de sufrimiento, decide marcharse nuevamente antes de que los soldados soviéticos terminen llegando al lugar. Antes de su partida, los habitantes de la aldea le proporcionan comida y provisiones para ayudarlo a sobrevivir durante la siguiente etapa de su recorrido. Kolka también le entrega a Clemens un fiel perro de caza llamado Argus para que lo acompañe durante el viaje. Por primera vez en varios años, Clemens deja de sentirse completamente solo. Poco después, él y Argus reanudan juntos su largo recorrido a través de aquellas tierras salvajes, enfrentándose lado a lado a tormentas y terrenos peligrosos, mientras se acercan lentamente hacia la libertad. Mientras Clemens continúa viajando junto a Argus, el perro se convierte rápidamente en algo mucho más importante que un simple compañero. Un día, mientras ambos buscan comida, Argus corre de repente hacia una fábrica maderera cercana, escondida en lo más profundo del bosque. Clemens lo sigue rápidamente y entra por accidente en la zona de trabajo, donde varios empleados lo descubren casi de inmediato. Al principio, los trabajadores desconfían de él, ya que Clemens tiene un aspecto completamente agotado y resulta evidente que no pertenece a aquel lugar. Sin embargo, después de conocer su historia y observar las terribles condiciones en las que se encuentra, comienzan a sentir compasión por él, en lugar de entregarlo a las autoridades. Los trabajadores alimentan a Clemens y finalmente lo ayudan a subir a un tren que viaja hacia el oeste, permitiéndole acercarse mucho más a Alemania. Por primera vez en varios años, Clemens comienza a creer realmente que podría conseguir regresar con vida a su hogar. Por desgracia, una nueva traición lo está esperando. Sin que Clemens lo sepa, el propietario de la fábrica informa secretamente a las autoridades del campo de prisioneros acerca de su ubicación. Poco después, Kamenev, el oficial encargado de dirigir su búsqueda, reúne a varios soldados en la estación ferroviaria y prepara una emboscada antes de que llegue el tren. Cuando el tren se aproxima a la estación, Clemens distingue a varios soldados soviéticos armados esperando cerca de las vías y comprende de inmediato que algo anda mal. Sin perder tiempo, toma a Argus y salta del tren en movimiento antes de que éste llegue a la estación. Los soldados lo descubren enseguida y comienzan a perseguirlo por las vías ferroviarias. Clemens corre desesperadamente mientras las balas pasan a su alrededor, desde todas direcciones. Entonces, de manera repentina, Kamenev aparece directamente frente a él y bloquea su camino de escape. Durante un instante, Clemens cree que su largo viaje finalmente ha terminado. Sin embargo, antes de que el oficial consiga detenerlo, Argus se lanza violentamente contra Kamenev y lo muerde con ferocidad, creando una distracción suficiente para que Clemens pueda escapar nuevamente.
Clemens continúa corriendo mientras los soldados siguen disparando detrás de él. De pronto, el sonido de un disparo resuena en el aire. Cuando Clemens mira hacia atrás, descubre a Argus tendido sin vida en el suelo después de haber sido alcanzado por los soldados. La escena lo deja completamente destrozado. Después de haber sobrevivido juntos durante tanto tiempo en aquellas interminables tierras salvajes, Argus se había convertido en su único compañero verdadero. A pesar del dolor, Clemens comprende que detenerse en ese momento significaría perder todo por lo que ha luchado, por lo que se obliga a continuar corriendo. Unos momentos después, sube a un puente y salta desde allí hacia otro tren que pasa en movimiento por debajo, apenas unos segundos antes de que los soldados vuelvan a capturarlo. Una vez más, Clemens consigue escapar por muy poco. El tiempo continúa avanzando y los años siguen transcurriendo durante su interminable recorrido a través de la Unión Soviética. Para 1952, Clemens lleva cerca de 7 años intentando regresar a su hogar. En ese momento llega a algún lugar de Asia Central y camina por un concurrido mercado local, completamente agotado y hambriento. A su alrededor puede ver comida por todas partes, pero ya no tiene absolutamente nada de dinero para comprarla. Mientras recorre silenciosamente el mercado, dos jóvenes que venden panqueques se dan cuenta de que observa la comida con hambre. Una de ellas siente lástima por él y le entrega un pequeño pedazo para que pueda comer. Clemens lo acepta profundamente agradecido y continúa caminando por el pueblo, hasta que finalmente entra en una iglesia para rezar. Dentro de la iglesia, un hombre adinerado lo observa en silencio. A diferencia de las demás personas, aquel hombre comprende rápidamente que Clemens no es un viajero común. Sin embargo, en lugar de denunciarlo ante las autoridades, se acerca discretamente y le ofrece su ayuda. La razón es sencilla: aquel hombre también estuvo encarcelado en el pasado y comprende el sufrimiento mejor que la mayoría de las personas. Lo lleva hasta su casa, donde, después de tantos años huyendo, Clemens finalmente puede afeitarse correctamente y asearse de nuevo. Por primera vez en muchísimo tiempo, Clemens vuelve a parecerse al hombre que era antes de comenzar aquella terrible travesía. Después, su benefactor le entrega algo increíblemente importante: un pasaporte falso que podría permitirle cruzar finalmente la frontera y regresar a Alemania. Clemens queda profundamente conmovido y agradecido. Después de expresar sinceramente su gratitud, comienza de inmediato a viajar hacia la frontera soviética, consciente de que quizás se encuentre más cerca de la libertad que nunca. Tras recibir el pasaporte falso, Clemens reanuda inmediatamente su recorrido hacia la frontera de la Unión Soviética. Para entonces ha pasado casi 7 años atravesando tierras congeladas, bosques, montañas y territorios peligrosos con el único objetivo de volver a casa. Sin embargo, incluso estando tan cerca de la libertad, el peligro continúa siguiéndolo. Mientras tanto, Kamenev, quien ha pasado años persiguiendo a Clemens, continúa rastreándolo por toda la Unión Soviética. Sin importar cuánto tiempo transcurra, el oficial se niega a abandonar la búsqueda. Al mismo tiempo, en Alemania, la hija de Clemens ya se ha convertido en una adolescente. Incluso después de tantos años, ella continúa creyendo que algún día su padre regresará con vida a casa. Finalmente, Clemens llega a un puesto fronterizo que separa el territorio soviético del mundo exterior. Su corazón late con fuerza mientras se aproxima a los guardias, ya que un solo error podría destruir todo aquello por lo que ha sufrido durante los últimos 7 años. Con mucha cautela, Clemens entrega el pasaporte falso. Durante varios momentos llenos de tensión, el oficial fronterizo examina cuidadosamente los documentos, mientras Clemens permanece frente a él completamente nervioso e intenta no llamar la atención. Finalmente, el oficial sella los papeles y le permite continuar. Al recibir la autorización, Clemens siente un enorme alivio. Clemens comienza a cruzar lentamente el largo puente que conduce hacia el exterior del territorio soviético. Sin embargo, cuando llega a la mitad del camino, unas potentes luces iluminan repentinamente su rostro. Clemens se detiene de inmediato. Cuando mira hacia adelante, descubre a Kamenev esperándolo en medio del puente. En ese instante comprende algo aterrador. Técnicamente todavía se encuentra sobre territorio soviético, lo que significa que el oficial conserva la autoridad para arrestarlo y llevarlo nuevamente hasta la prisión. Después de todo lo que Clemens ha conseguido superar, parece que su viaje finalmente podría terminar en un fracaso. Durante varios segundos, ninguno de los dos hombres realiza ningún movimiento. Entonces, de manera inesperada, Kamenev se aparta lentamente del camino. En lugar de arrestar a Clemens, le permite continuar avanzando hacia la libertad. Clemens apenas puede creer lo que está sucediendo. El oficial reconoce finalmente que, después de perseguirlo durante años a través de Siberia, ha desarrollado un profundo respeto por su determinación, su inteligencia y su increíble voluntad para sobrevivir. Para Kamenev, aquella persecución dejó de ser una cuestión relacionada con la política o con un prisionero fugitivo. Después de comprenderlo, Clemens continúa caminando silenciosamente por el puente y abandona para siempre el territorio soviético. Finalmente consigue regresar a Alemania.
Tiempo después, Clemens llega cerca del pueblo donde vivía y observa a su familia desde la distancia. Durante años imaginó aquel momento mientras luchaba por sobrevivir al hambre, las tormentas de nieve, los animales salvajes y una soledad interminable. Ahora, después de tanto sufrimiento, finalmente se ha convertido en una realidad. Clemens observa a su esposa y a su hija salir de la casa para dirigirse hacia la iglesia. Al principio ni siquiera consigue reunir el valor necesario para acercarse a ellas, ya que han pasado demasiados años desde la última vez que estuvieron juntos. Sin embargo, mientras se dirige hacia la iglesia, su hija se da la vuelta repentinamente. Después de haber pasado años creyendo que quizá nunca volvería a ver a su esposo, Catherine descubre que Clemens ha logrado regresar con vida a pesar de todas las posibilidades que estaban en su contra. Profundamente emocionada, Catherine lo abraza, mientras la familia finalmente vuelve a reunirse después de haber permanecido separada durante casi una década. Tras sobrevivir en uno de los entornos más hostiles del planeta y escapar de una prisión de la que nadie esperaba salir con vida, Clemens Forel consigue finalmente lo imposible y regresa a casa con las personas a quienes se esforzó tanto por volver a ver. Y es aquí donde la película llega a su fin.